Silencio. Solo el viento atraviesa las piedras milenarias de Teotihuacán, susurrando secretos que la humanidad prefirió olvidar. Hay noches en que los guardianes de las ruinas juran escuchar voces antiguas, advertencias grabadas en lenguas muertas que ahora vuelven a resonar con urgencia insoportable. Los códices aztecas hablaban del quinto sol, la era final donde los dioses exigirían cuentas y la tierra misma se levantaría para juzgar a quienes la habían traicionado. Esas palabras, escritas con sangre y obsidiana, permanecieron dormidas durante siglos. Hasta ahora, algo está despertando en México. Algo que los noticieros no pueden explicar y los gobiernos se niegan a reconocer. En las últimas semanas, fenómenos inexplicables han comenzado a manifestarse simultáneamente en 5 ciudades clave del territorio nacional: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida y Tijuana. No son coincidencias. No son casualidades climáticas. Son señales, marcas en el mapa del destino que conectan directamente con las visiones que Baba Vanga, la profetisa ciega de Bulgaria, describió décadas antes de su muerte en 1996. Ella nunca pisó suelo americano, nunca estudió las culturas precolombinas, y sin embargo sus palabras finales mencionaban específicamente 5 portales en la tierra del águila y la serpiente, donde comenzaría el despertar de noviembre. Las luces aparecieron primero sobre el Valle de México. Cientos de testigos grabaron con sus teléfonos esferas luminosas que no seguían patrones de vuelo convencionales, suspendidas sobre el centro histórico como si observaran, como si midieran algo invisible para el ojo humano. Las autoridades hablaron de drones, de fenómenos atmosféricos, de reflejos. Pero los videos no mienten. Esas luces pulsaban con un ritmo específico, un patrón que arqueólogos independientes identificaron como idéntico a las frecuencias astronómicas que los aztecas usaban para calcular el fin de los ciclos solares. La coincidencia era demasiado perfecta para ser ignorada. Mientras tanto, en Guadalajara, una ola de apagones masivos dejó sin electricidad barrios completos durante horas, y cuando la luz regresó, miles de personas reportaron haber experimentado la misma pesadilla. Una ciudad sumergida bajo agua oscura, gritos en lenguas antiguas, y una figura con máscara de jade señalando hacia el norte. Monterrey, el corazón industrial del país, comenzó a experimentar temblores sísmicos inexplicables. No eran terremotos registrados por las estaciones oficiales. Eran vibraciones profundas, casi infrasonoras, que hacían temblar los cristales de los edificios pero no aparecían en ningún sismógrafo. Geólogos confundidos tomaron muestras del subsuelo y encontraron algo perturbador: capas de tierra removida recientemente desde abajo, como si algo gigantesco se estuviera moviendo bajo la ciudad. Los ingenieros hablaron de colapsos naturales en cavernas subterráneas. Los ancianos de las comunidades rurales cercanas hablaron de otra cosa: el despertar de Tlaltecutli, el señor de la tierra, la deidad azteca que duerme bajo el continente esperando el momento de levantarse. En Mérida, las cosas tomaron un giro aún más extraño. Los cenotes sagrados, esos pozos naturales que los mayas consideraban puertas al inframundo, comenzaron a comportarse de manera anómala. El agua de varios cenotes cambió de temperatura drásticamente sin razón aparente, algunos hirviendo mientras otros se congelaban. Buzos que se atrevieron a explorar reportaron corrientes imposibles, como si el agua fluyera en direcciones que desafiaban la física. Y en las paredes de piedra, iluminadas por linternas temblorosas, aparecieron inscripciones que no estaban ahí antes. Glifos recién tallados, brillando con humedad, advirtiendo en maya antiguo sobre el mes cuando los mundos se tocan, cuando los vivos y los muertos intercambian lugares. Tijuana, la ciudad fronteriza, se convirtió en el epicentro de otra clase de señal. Desde principios de octubre, miles de aves migratorias cambiaron sus rutas tradicionales para congregarse sobre la ciudad, formando espirales enormes en el cielo que podían verse desde kilómetros de distancia. Ornitólogos no encontraban explicación. Las aves parecían desorientadas, como si sus instintos naturales hubieran sido sobrescritos por algo más poderoso. Al mismo tiempo, personas de todos los estratos sociales comenzaron a reportar sueños colectivos: una mujer anciana de ojos blancos, hablando en un idioma desconocido, señalando fechas específicas en noviembre. Algunos juraban que era la misma mujer que aparecía en las pocas fotografías públicas de Baba Vanga.
La conexión entre las profecías aztecas y las visiones de Banga parecía imposible hasta que un grupo de investigadores independientes descubrió un documento clasificado en los archivos de la Embajada búlgara en México. El texto, fechado en 1989, contenía transcripciones de una conversación entre Banga y un diplomático mexicano que había viajado secretamente a consultarla. En esas páginas amarillentas, la profetisa ciega describía con detalle escalofriante eventos que ocurrirían en México cuando el mundo entrara en el año del quinto después del 2020. Hablaba de 5 ciudades que servirían como anclas dimensionales, puntos donde la realidad se volvería más delgada, permitiendo que fuerzas antiguas cruzaran de nuevo al plano material. Mencionaba noviembre como el mes crítico, cuando las serpientes del cielo y de la tierra se encontrarían para decidir el destino del continente. Lo más perturbador del documento era una carta adjunta, escrita por el propio diplomático después de su encuentro con Banga. En ella confesaba que la profetisa le había mostrado algo más, algo que lo había dejado paralizado de terror, una visión de las 5 ciudades conectadas por líneas de energía invisible, formando un pentagrama perfecto sobre el mapa de México, con el centro exacto ubicado en Teotihuacán. Ella me dijo que cuando las 5 esquinas del símbolo se activaran, el corazón despertaría, escribió el diplomático. Y que México sería el primer país en experimentar el regreso de los antiguos, para bien o para mal. Que noviembre de 2025 sería el mes en que la humanidad finalmente entendería que nunca estuvo sola en este planeta. Mientras tanto, en el escenario político actual, México atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. Las relaciones con Estados Unidos se han deteriorado rápidamente debido a disputas comerciales y migratorias que parecen orquestadas para desestabilizar la región. Alianzas económicas con potencias asiáticas están generando fricciones con bloques occidentales. Hay rumores persistentes de presiones internacionales para que México ceda soberanía sobre recursos naturales estratégicos. Analistas geopolíticos advierten sobre una posible reconfiguración del poder en América Latina, con México como pieza clave. Lo que nadie dice públicamente es que varios líderes mundiales han sido advertidos en privado sobre eventos de noviembre en territorio mexicano, eventos que podrían alterar el equilibrio global de poder de maneras que la ciencia moderna no puede predecir ni controlar. Los códices aztecas que sobrevivieron a la conquista española contienen calendarios astronómicos de precisión asombrosa. Uno de ellos, el Códice Borbónico, describe con exactitud ciclos de eclipses, conjunciones planetarias y eventos cósmicos que la ciencia occidental tardó siglos en verificar. En ese mismo códice hay una sección que durante años fue considerada simbólica, la descripción del final del quinto sol. Según la traducción, este ciclo terminaría cuando 5 ciudades en la tierra de Anáhuac presenciaran señales simultáneas del cielo y la tierra, anunciando el juicio de los dioses. El texto especifica que estas señales ocurrirían en el mes de la muerte y el recuerdo, que en el calendario mexica corresponde exactamente a noviembre en el calendario gregoriano. Baba Vanga murió sin ver el siglo XXI, pero dejó centenares de predicciones verificables. Anticipó eventos globales con precisión inquietante, conflictos geopolíticos, desastres naturales, cambios tecnológicos. Pero sus profecías para 2025 eran particularmente oscuras. Hablaba de un despertar en el continente olvidado, de portales que se abrirían en tierras antiguas, de 5 llaves que girarían al mismo tiempo para liberar lo que fue encerrado. Sus seguidores más dedicados pasaron años tratando de descifrar estas metáforas. Ahora, con los eventos inexplicables ocurriendo precisamente en 5 ciudades mexicanas, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar de forma aterradora. Un ex diplomático que prefiere mantenerse anónimo reveló recientemente que en 2010, durante una cumbre internacional en México, varios líderes mundiales recibieron un informe clasificado sobre anomalías temporales detectadas por satélites militares en territorio mexicano. El documento, que logró fotografiar parcialmente, mostraba mapas de calor de radiación electromagnética inexplicable concentrada en 5 ubicaciones urbanas. Los científicos que elaboraron el informe no pudieron determinar el origen de estas emisiones, pero notaron que seguían un patrón cíclico que se intensificaría progresivamente hasta alcanzar un pico en noviembre de 2025. El informe fue archivado como inconcluyente, pero en círculos de inteligencia se le dio seguimiento secreto durante años. En las comunidades indígenas de México,
especialmente entre los descendientes directos de linajes sacerdotales aztecas y mayas, existe un conocimiento transmitido oralmente a través de generaciones. Ancianos de estas comunidades han comenzado a hablar públicamente por primera vez en siglos, rompiendo juramentos de silencio ancestrales porque, según dicen, el tiempo del silencio ha terminado, ahora es tiempo de advertir. Ellos confirman que las profecías antiguas siempre hablaron de este momento, de esta generación específica. Describen rituales que sus antepasados realizaban para mantener selladas las puertas entre mundos, ceremonias que fueron interrumpidas violentamente durante la conquista española y nunca se reanudaron completamente. Sin esos rituales de protección, advierten, los sellos se debilitan naturalmente con el tiempo, y noviembre de 2025 marca el momento en que finalmente se romperán. Los fenómenos continúan intensificándose. En Ciudad de México, el Templo Mayor ha sido escenario de eventos inexplicables. Guardias de seguridad reportan sonidos de tambores ceremoniales emanando de las piedras antiguas durante la madrugada, cuando el sitio está completamente vacío y cerrado. Cámaras de vigilancia capturan orbes de luz moviéndose entre las ruinas con intencionalidad clara, como si patrullaran el perímetro. En una ocasión, todas las cámaras registraron simultáneamente una figura humanoide de más de 3 metros de altura, cubierta con lo que parecía ser un traje ceremonial de jade, caminando lentamente alrededor del Tzompantli, el altar de cráneos. Cuando investigadores revisaron las grabaciones, la figura desaparecía en el mismo instante en las 16 cámaras diferentes, como si nunca hubiera existido fuera de ese momento específico. Guadalajara experimenta ahora interferencias masivas en comunicaciones electrónicas. Teléfonos celulares se activan solos mostrando textos en náhuatl antiguo. Computadoras despliegan símbolos geométricos que algunos expertos identifican como diagramas astronómicos aztecas. Estaciones de radio captan ocasionalmente transmisiones en frecuencias no autorizadas, voces hablando en lenguas muertas, recitando lo que parecen ser advertencias o instrucciones. Técnicos especializados no logran rastrear el origen de estas interferencias. Es como si emanaran simultáneamente de múltiples puntos de la ciudad, o de ningún punto específico, como si la propia atmósfera se hubiera convertido en un medio de transmisión. En Monterrey, los temblores subterráneos se han vuelto tan frecuentes que los residentes ya no los reportan oficialmente. Pero algo más preocupante está sucediendo. Grietas están apareciendo en patrones específicos en las calles de la ciudad. Vistas desde el aire mediante drones, estas grietas forman glifos reconocibles, símbolos que aparecen en los códices aztecas asociados con Mictlán, el inframundo. Es como si algo debajo de la ciudad estuviera escribiendo mensajes en el lenguaje de los muertos, usando el asfalto moderno como pergamino. Geólogos están desconcertados porque estas fracturas no siguen las líneas de tensión natural de la corteza terrestre. Siguen un diseño deliberado, imposible de explicar mediante procesos geológicos convencionales. Mérida se ha convertido en un imán para investigadores de lo paranormal de todo el mundo. Los cenotes no solo exhiben comportamientos físicos anómalos, sino que ahora emiten sonidos. Grabaciones de audio capturan tonos bajos, casi infrasonoros, que producen efectos psicológicos intensos en quienes los escuchan, ansiedad extrema, sensación de presencia invisible, visiones de figuras en las sombras. Análisis espectrográficos de estos sonidos revelan que contienen frecuencias matemáticamente perfectas, armónicos que no ocurren naturalmente pero que son idénticos a las frecuencias que los mayas usaban en sus instrumentos ceremoniales. Es como si los cenotes mismos se hubieran convertido en instrumentos musicales gigantescos, tocando una sinfonía antigua que resuena desde las profundidades de la tierra. Tijuana enfrenta su propia crisis de realidad. Las espirales de aves migratorias se han vuelto permanentes, rotando sobre la ciudad día y noche sin descanso. Algunas aves caen muertas por agotamiento, pero son inmediatamente reemplazadas por otras que llegan en oleadas incesantes. Biólogos que examinan las aves muertas encuentran algo perturbador, sus cerebros muestran patrones de actividad eléctrica residual que no deberían existir después de la muerte, como si algo externo hubiera estado controlando sus sistemas nerviosos incluso después del cese de funciones vitales. Más inquietante aún, cuando se analiza la dirección exacta del centro de cada espiral, todas apuntan hacia el mismo lugar, las coordenadas geográficas exactas de Teotihuacán. En Monterrey,
Los temblores subterráneos se han vuelto tan frecuentes que los residentes ya no los reportan oficialmente. Pero algo más preocupante está sucediendo: grietas están apareciendo en patrones específicos en las calles de la ciudad. Vistas desde el aire mediante drones, estas grietas forman glifos reconocibles, símbolos que aparecen en los códices aztecas asociados con Mictlán, el inframundo. Es como si algo debajo de la ciudad estuviera escribiendo mensajes en el lenguaje de los muertos, usando el asfalto moderno como pergamino. Geólogos están desconcertados porque estas fracturas no siguen las líneas de tensión natural de la corteza terrestre. Siguen un diseño deliberado, imposible de explicar mediante procesos geológicos convencionales. Mérida se ha convertido en un imán para investigadores de lo paranormal de todo el mundo. Los cenotes no solo exhiben comportamientos físicos anómalos, sino que ahora emiten sonidos. Grabaciones de audio capturan tonos bajos, casi infrasonoros, que producen efectos psicológicos intensos en quienes los escuchan: ansiedad extrema, sensación de presencia invisible, visiones de figuras en las sombras. Análisis espectrográficos de estos sonidos revelan que contienen frecuencias matemáticamente perfectas, armónicos que no ocurren naturalmente pero que son idénticos a las frecuencias que los mayas usaban en sus instrumentos ceremoniales. Es como si los cenotes mismos se hubieran convertido en instrumentos musicales gigantescos, tocando una sinfonía antigua que resuena desde las profundidades de la tierra. Tijuana enfrenta su propia crisis de realidad. Las espirales de aves migratorias se han vuelto permanentes, rotando sobre la ciudad día y noche sin descanso. Algunas aves caen muertas por agotamiento, pero son inmediatamente reemplazadas por otras que llegan en oleadas incesantes. Biólogos que examinan las aves muertas encuentran algo perturbador: sus cerebros muestran patrones de actividad eléctrica residual que no deberían existir después de la muerte, como si algo externo hubiera estado controlando sus sistemas nerviosos incluso después del cese de funciones vitales. Más inquietante aún, cuando se analiza la dirección exacta del centro de cada espiral, todas apuntan hacia el mismo lugar: las coordenadas geográficas exactas de Teotihuacán. El pentagrama formado por las 5 ciudades no es solo una curiosidad geométrica. Investigadores que superponen este patrón sobre mapas geológicos descubren que cada vértice del pentagrama coincide con fallas tectónicas importantes, puntos de actividad volcánica antigua, o yacimientos de minerales raros con propiedades electromagnéticas inusuales. El centro del pentagrama, Teotihuacán, se ubica sobre lo que geofísicos llaman una anomalía gravitacional, un punto donde la gravedad es mensurablemente diferente que en áreas circundantes sin ninguna explicación geológica aparente. Los constructores de Teotihuacán sabían esto hace más de 2000 años. Eligieron ese sitio específico por razones que la arqueología convencional nunca ha comprendido completamente. Documentos históricos recientemente desclasificados revelan que durante la construcción del metro de Ciudad de México en los años 70, los trabajadores descubrieron cámaras subterráneas no documentadas bajo Teotihuacán. Estas cámaras contenían inscripciones que fueron fotografiadas por el equipo de arqueología de emergencia pero nunca se hicieron públicas. Las fotografías, ahora filtradas por un trabajador jubilado, muestran textos que describen exactamente lo que está sucediendo ahora: señales en 5 ciudades, el mes de noviembre, el despertar de los guardianes dormidos. El texto termina con una advertencia clara: cuando las 5 llaves giren, la 6ª puerta se abrirá, y lo que fue dividido será unido nuevamente. Los hijos del 5º sol deberán elegir, recordar o perecer. Baba Vanga, en sus últimas conversaciones documentadas, hablaba frecuentemente sobre México aunque nunca había estado allí. Mencionaba que había visto en visiones una tierra donde el pasado y el futuro existen simultáneamente, donde los muertos nunca se fueron realmente, solo esperan detrás de cortinas delgadas. Describía 5 pilares de luz que se elevarían desde ciudades mexicanas en el otoño de 2025, conectándose en el cielo para formar un símbolo que los antiguos dioses reconocerían como la señal del regreso. Sus asistentes reportaron que estas visiones la dejaban físicamente agotada, que después de describirlas permanecía en silencio durante horas, como si el peso de lo que había visto fuera demasiado para articularlo completamente. El gobierno mexicano ha tomado medidas discretas pero significativas en las últimas semanas. Unidades militares especializadas han sido desplegadas silenciosamente en las 5 ciudades bajo el pretexto de ejercicios de entrenamiento.
Equipos de científicos gubernamentales están instalando sensores atmosféricos y sísmicos en patrones que no corresponden a protocolos estándar de monitoreo. Oficialmente, estas son precauciones ante la temporada de huracanes y riesgos sísmicos normales. Extraoficialmente, fuentes dentro de las Fuerzas Armadas admiten que están preparándose para contingencias inusuales basadas en informes de inteligencia que no pueden discutir públicamente. Cuando se les pregunta específicamente sobre los eventos de noviembre, la respuesta estándar es un silencio incómodo seguido de no hay comentarios en este momento. Potencias extranjeras también están prestando atención inusual a México. Satélites espías de múltiples naciones han reorientado sus órbitas para mantener vigilancia constante sobre las 5 ciudades. Equipos de analistas de la CIA, el MI-6 británico y agencias de inteligencia de China y Rusia están monitoreando la situación. Hay reportes no confirmados de operativos encubiertos de diferentes países posicionándose en México, oficialmente como turistas o consultores, pero en realidad enviados para observar directamente lo que está sucediendo. La comunidad de inteligencia global tiene sus propias profecías y predicciones, modelos computacionales que intentan anticipar eventos de escala civilizacional. Y por razones que se mantienen altamente clasificadas, todos estos modelos señalan a México en noviembre de 2025 como un punto crítico de divergencia histórica. Las redes sociales mexicanas están saturadas de testimonios personales. Miles de usuarios comparten experiencias similares, sueños proféticos donde figuras antiguas les hablan en lenguas que no deberían entender pero comprenden perfectamente, sensaciones de déjà vu tan intensas que sienten que están recordando el futuro en lugar del pasado, sincronicidades imposibles donde encuentran símbolos aztecas repetidamente en lugares aleatorios de sus vidas cotidianas. Psicólogos hablan de histeria colectiva. Pero la coordinación de estos fenómenos, la especificidad de los detalles compartidos por personas que no tienen conexión entre sí, sugiere algo más profundo que simple sugestión o ansiedad colectiva. Los códices perdidos son otro factor crucial. Durante la conquista española, la mayoría de los textos aztecas fueron destruidos sistemáticamente. Pero leyendas persistentes hablan de códices ocultos, documentos que los sacerdotes lograron esconder en lugares secretos antes de que los conquistadores los encontraran. Estos textos supuestamente contienen conocimientos que los españoles consideraban demasiado peligrosos para permitir que existieran, mapas de otros mundos, rituales para contactar entidades no humanas y, crucialmente, cronologías precisas de eventos futuros calculadas mediante sistemas astronómicos increíblemente sofisticados. Si estos códices existen, si alguno sobrevivió hasta ahora, contendrían las respuestas exactas sobre lo que está por suceder en noviembre. Hay quienes creen que las profecías no son predicciones sino instrucciones, que los antiguos no estaban viendo el futuro pasivamente sino creándolo activamente. Que los rituales, los calendarios, las construcciones arquitectónicas como Teotihuacán, fueron diseñados como máquinas temporales de un tipo que la ciencia moderna no reconoce. Que los aztecas estaban estableciendo condiciones específicas que, cuando se cumplieran en el futuro distante, desencadenarían eventos programados desde hace siglos. Bajo esta interpretación, lo que está sucediendo en las 5 ciudades no es coincidencia ni fenómeno natural, sino la ejecución de un plan antiguo finalmente llegando a su momento de activación. Noviembre se acerca inexorablemente. Los calendarios marcan los días con indiferencia mientras los fenómenos se intensifican. Astrónomos notan algo adicional: en noviembre de 2025 ocurrirá una conjunción planetaria rara, un alineamiento específico de Venus, Marte y Júpiter que no se repetirá en exactamente la misma configuración durante otros 1000 años. Este mismo alineamiento ocurrió en el año 1487, fecha que los historiadores reconocen como el momento de la gran reconsagración del Templo Mayor en Tenochtitlán, una ceremonia masiva donde, según las crónicas españolas, se sacrificaron miles en un ritual destinado a fortalecer el sol para que no muriera. ¿Sabían los aztecas que este alineamiento regresaría? ¿Diseñaron sus profecías alrededor de ciclos astronómicos de siglos de duración? Las 5 ciudades esperan. Sus habitantes continúan con sus vidas diarias, yendo al trabajo, a la escuela, a sus rutinas, mientras bajo la superficie de la normalidad, algo antiguo y vasto se mueve lentamente hacia el despertar. Algunos lo sienten más intensamente que otros.
Hay personas en cada una de las 5 ciudades que reportan haber recibido llamados, impulsos irresistibles de visitar lugares específicos en fechas específicas en noviembre. No saben por qué sienten esto. No pueden explicar racionalmente la certeza que los consume. Pero el llamado es real, palpable, imposible de ignorar. Es como si algo estuviera reuniendo piezas en un tablero cósmico, posicionando elementos para un movimiento final. Los escépticos argumentan que todo esto es coincidencia magnificada por histeria colectiva y sesgo de confirmación. Que las luces son drones, los temblores son procesos geológicos normales, los sueños son ansiedad social por inestabilidad política. Que buscar patrones en caos aleatorio es un defecto de la psicología humana, no evidencia de profecías reales. Estos argumentos suenan razonables, científicos, tranquilizadores. Pero no explican la precisión de las correspondencias, la especificidad de los detalles, la coordinación imposible de eventos aparentemente independientes. No explican cómo una profetisa búlgara y sacerdotes aztecas separados por océanos y siglos describieron exactamente las mismas cosas. Teotihuacán permanece en el centro, silenciosa pero no dormida. Las pirámides se elevan contra el cielo como siempre lo han hecho, pero ahora hay algo diferente en la calidad del aire alrededor de ellas. Los visitantes reportan sensaciones de electricidad estática, de presión atmosférica cambiante, de tiempo fluyendo de manera extraña. Instrumentos científicos detectan fluctuaciones electromagnéticas sin fuente identificable. Y en las noches sin luna, cuando la oscuridad es absoluta, algunos guardias juran ver luces tenues moviéndose dentro de las pirámides, como si algo con conciencia caminara por corredores internos que la arqueología oficial insiste que no existen. La pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es simple pero aterradora: ¿qué despertará exactamente en noviembre? Las profecías hablan de dioses, de guardianes, de señores del tiempo. Pero estos términos antiguos podrían referirse a cualquier cosa. ¿Entidades interdimensionales? ¿Inteligencias no humanas que coexisten con la humanidad desde tiempos prehistóricos? ¿Aspectos de la conciencia colectiva humana que fueron fragmentados deliberadamente y ahora se reunificarán? ¿O literalmente los dioses como los aztecas los entendían, seres de poder incomprensible que establecieron contratos con la humanidad hace milenios y ahora regresan para verificar el cumplimiento? Existe también la posibilidad de que las profecías sean advertencias, no inevitabilidades. Que los antiguos vieron múltiples futuros posibles y dejaron estas señales como mapas de navegación, formas de ayudar a generaciones futuras a evitar desastres. Bajo esta interpretación, los eventos actuales serían el equivalente de alarma sonando, oportunidades para cambiar de curso antes de que sea demasiado tarde. Pero cambiar de curso requeriría entender exactamente qué acciones tomar, y ese conocimiento aparentemente fue codificado en lenguajes y símbolos que hemos olvidado cómo leer completamente. Hay un detalle en las visiones de Baba Vanga que sus seguidores consideran crucial pero que ha recibido poca atención. Ella mencionó que cuando las 5 llaves giren, aparecerá una sexta, y esa será la verdadera prueba. Nadie ha podido descifrar qué significa exactamente esta sexta llave. Algunos creen que se refiere a una sexta ciudad, un sexto evento que ocurrirá después de que los 5 iniciales se completen. Otros interpretan la sexta llave como una persona, alguien que aparecerá en el momento crítico y cuyas decisiones determinarán el resultado final. Y hay quienes creen que la sexta llave es la propia humanidad, que todo esto es una prueba de conciencia colectiva, una evaluación de si hemos evolucionado lo suficiente para manejar lo que está por revelarse. Los días restantes hasta noviembre se cuentan ahora no en semanas sino en latidos de corazón colectivo. México se ha convertido en el foco de algo que trasciende política, economía o incluso historia humana convencional. Se ha convertido en un punto de encuentro entre realidades, entre pasados que nunca murieron completamente y futuros que aún no se han solidificado. Las 5 ciudades son más que ubicaciones geográficas. Son coordenadas en un mapa multidimensional, marcadores en un territorio donde las reglas normales de causa y efecto funcionan de manera diferente. Quizás lo más inquietante es el silencio oficial. Con toda la evidencia acumulándose, con todos los fenómenos documentados, las autoridades mantienen una postura de normalidad forzada que se siente cada vez más insostenible. Este silencio no es ignorancia. Es algo más calculado.
Es como si aquellos en posiciones de poder supieran exactamente lo que está sucediendo, pero hubieran decidido colectivamente que informar al público sería más peligroso que mantener la apariencia de normalidad el mayor tiempo posible. Esta decisión, si es intencional, sugiere que lo que esperan que ocurra en noviembre es de una magnitud que consideran que la población no podría manejar psicológicamente si se les dijera con anticipación. Las 5 ciudades siguen su curso. El sol sale y se pone. La gente ama, trabaja, sueña, vive. Pero bajo todo eso, en frecuencias que apenas podemos percibir, algo monumental se está alineando. Los antiguos lo sabían. Baba Vanga lo vio. Y ahora nosotros, queramos o no, estamos a punto de experimentarlo directamente. Esto no es política. No es economía. No es siquiera historia en el sentido convencional. Es el momento en que el tiempo se dobla sobre sí mismo, cuando el pasado enterrado surge para reclamar el presente, cuando profecías escritas en piedra y sangre finalmente se cumplen. Noviembre de 2025 no será solo otro mes en el calendario. Será el momento en que descubramos si los dioses aztecas estaban equivocados sobre el fin del quinto sol. O si nosotros estábamos equivocados al creer que alguna vez se fueron. Las 5 ciudades aguardan. Los portales tiemblan. Y el reloj marca cada segundo que nos acerca al despertar. ¿Estamos listos para lo que viene? O más importante aún, ¿estuvimos alguna vez destinados a estarlo?